Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Mateo capítulo 5. Vamos al versículo, vamos a comenzar en el versículo 31. Ustedes saben de que este es un libro que nos está enseñando mucho a todos nosotros que podemos vivir. Y una de las cosas principales es también que estamos aprendiendo muchas cosas. Entonces, como este libro, este capítulo que es de la buenaventuranza, ¿no? Estaba diciendo anteriormente, lo estoy repitiendo siempre, que tiene muchas enseñanzas, por eso es que lo estamos haciendo de versículo por versículo, y eso es lo que estamos haciendo. Despacito, despacito para poder aprender bien, porque no quiere que nosotros podamos aprender, y no solamente eso, sino también ponerlo en práctica también. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con el capítulo 5, versículo 31 al 32, que este es el libro de Mateo. Y dice así: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, tiene carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí ya tenemos ya lo que vamos a estudiar hoy, que es en el capítulo 5, del versículo 31 al 32. Pero una cosa que tenemos que aprender esto, lo que está diciendo el Salvador Jesucristo. La tercera énfasis, aquí este capítulo, este versículo 31, vamos a ver aquí. La tercera de la énfasis piensa sobre el divorcio. Ahora aquí está hablando acerca del divorcio. Por el lenguaje empleado por Jesús, vemos que constituye una extensión del tema del adulterio que acaba de exponerse en el versículo 27 y del 30. Para el maestro, el divorcio normalmente no es sino una manifestación más del adulterio. En estas dos antítesis, pues Cristo defiende la unión conyugal contra las conquistas de los judíos. La tenía el efecto de erosionarla, acababa de defender la integridad del matrimonio en contra de todas clases de adulterio, hasta ahora lo hace con contra el repudio. Déjame ver una cosita aquí. El matrimonio en contra de todo el adulterio ahora lo hace contra el repudio. El texto bíblico que da pie a la exposición de Cristo se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 24 del libro 2. En medio de las instrucciones que Moisés dio a Israel para regular situaciones de separación matrimonial. Dale, vamos a ver lo que dice. Hoy lo que dice. Cuando alguno tomara mujer y se casara con ella, y si no le agregaba por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. ¿Okay? Entonces vamos a ver aquí. Enseguida observamos que la frase citada por Cristo en Mateo 5:31 no es citada exacta de la ley,
sino un resumen de la idea fundamental. Sin embargo, y esto seguramente es significativo, omite la frase que explica la causa legítima del repudio, porque ha encontrado algo reprochable en ella. ¿Por qué lo omite? Seguramente porque sus palabras pretenden resumir a lo que los rabinos de su día enseñaban en torno a la ley del divorcio. La cita, pues, representa la enseñanza de Deuteronomio, capítulo 24, de 5 al 2. Así fue como fue entendida en ese tiempo, y dice así, mire cómo dice. Cuando alguno tomara mujer y se casara con ella, si no les agradece por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le privaría carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despreciará de su casa y salirá de su casa. Podrá casarse y casarse con otro hombre. Entonces, tal como era extendida en tiempo, ese era como es el tiempo de Jesucristo. Con el paso del tiempo, algunos rabinos, ampliando normalmente el significado de la palabra irreprochable, al principio podemos poner que hacía referencia a alguna irregularidad sexual y que tenía la misma connotancia que la frase que Cristo emplea en el versículo 32. A no ser por causa de fidelidad, de hecho, aunque en tiempo de Cristo el rabino Tamaín y su escuela mantenían esta interpretación dura y decían que solo es ilícito el repudio en caso de falta de castidad, de adulterio o de algo moralmente deshonroso. Otros, sin embargo, seguidores de rabinos y ley, le daban un sentido mucho más amplio. Este dio lugar a que entre la población en general la frase perdiera todo valor, porque el marido podía sentir desagradado, así conseguir el divorcio por casi cualquier motivo, por muy pequeño que fuera. Por ejemplo, he sabido que era suficiente motivo en que la esposa sirviera la comida quemada o en exceso de sal, que hablara tan alto que los vecinos lo oyeran, que hablara mal de su suegro delante de su marido, o que fuera chismosa o se descubriera la cabeza en público. La rabina Akiva llegó al extremo de interpretar el desgrado del marido en el sentido de si encontrara otra mujer a la que considerara muy atractiva que la suya. En la práctica, pues si un hombre quería divorciarse de su esposa, era muy fácil encontrar la excusa oportuna. Mira para eso. Así los judíos, al menos algunos de ellos, llegaban a justificar el repudio de la mujer y a enseñar que no contravenía la voluntad de Dios, siempre que, y esta era el quid de la cuestión, se le entregará a la mujer un documento con el cual podía volverse a casar. Lo importante para ellos no era la inmovilidad del matrimonio, sino el detalle técnico del certificado de separación. Habían convertido una norma sabia introducida por Moisés para defender los derechos de la mujer desamparada en una invitación al divorcio final. Ante ver la reacción de Jesús a esas enseñanzas rabínicas, hagamos un inciso para explicar qué es la luz de la controversia con los rabinos, como debemos entender, hecho de que frase a no ser por causa de infidelidad. Está en el versículo 32. Aparezca en Mateo la frase de infidelidad, ¿no? A no ser por causa de infidelidad, aparece en Mateo y no en Marcos, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Como veremos, en todas las culturas del Oriente Medio, en medio de Cristo y los apóstoles, el adulterio de la esposa era suficiente motivo para el marido conseguir inmediatamente el divorcio. Esto le resultaría tan obvios a su contemporáneo
los tres evangelistas podían haberlo dado por sentado. De hecho, Marcos y Lucas no consideran necesario incluir la causa de excepción. Marcos, por ejemplo, escribe: cualquiera que divorcie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Está en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 11. Donde lo dice. Y le dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adultería. Sin embargo, sus lectores seguramente entendieron que Cristo está hablando de repudio sin causa justificada. Es decir, sin que interviniera la inmoralidad sexual, sino que cómo explicar que en los primeros siglos de la Iglesia, como también veremos, la práctica universal parece haber sido el repudio de la esposa infiel. No habría tenido que ser al contrario. El sentido común pues dictaba la adición a la palabra de Cristo de una frase como la siguiente: siempre, por supuesto, que ella no haya cometido adulterio o algo que ande el matrimonio. Mateo, en cambio, escribe que para los lectores conocedores de la ley, que tendría muy presente el texto de Deuteronomio 24. En cualquier discusión sobre el tema del divorcio, ahora bien, la discrepancia principal entre Jesús y los rabinos en cuanto a la interpretación de Deuteronomio 24, capítulo 24, del 1 al 2, que dice así: cuando alguno tomara mujer y se casara con ella y no la agradare por haberla hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta. Fíjate lo que dice: cuando alguno tomara mujer y se casara con ella, y si no le agrade por haber hallado en ella alguna falta indecente, escribirá una carta de divorcio y se entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro. En este Deuteronomio capítulo 24, 2, como acabamos de ver, que era mientras esto centraban su atención en la carta de divorcio y prestaban importancia en la frase por haber encontrado en ella. Entonces ellos le ponían más atención a la carta de divorcio que por la razón por la que fue el divorcio. Y le estaba importancia a la frase por haber encontrado en ella. Alguna cosa reprocha. Cristo quería restaurar la importancia de esta frase, haciendo que el derecho al repudio dependería de ella. Por lo tanto, puntualiza especialmente lo que la ley también decía, que solo es lícito repudiar a la esposa si hay inmoralidad sexual en ella. Así pues, la infidelidad de la que habla Mateo aquí en el versículo 32 equivale a la cosa reprochable de Deuteronomio 24:1. La inclusión cláusula de la excepción, por otra parte, innecesaria, por estar ya más que asumida entre los contemporáneos de Jesús. Se debe al deseo de Cristo de volver el significado original de la ley sobre el divorcio y restaurar sus fases correctos. Ahora consideremos cómo respondió Cristo a la interpretación rabínica de la ley sobre el divorcio. De hecho, él volverá el tema y expondrá más ampliamente el texto de Deuteronomio en el capítulo 19, y capítulo 19, versículo 3 a 12, que esto está aquí mismo en el libro. Allí puntualizará dos cosas de suma importancia para nuestra comprensión de entendimiento de esta cita. Vamos a ver lo que quiere decir. ¿Okay? Entonces vinieron los fariseos
tentándole y diciéndole, ¿es ilícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que lo hizo al principio varón y hembra? Lo hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos eran solo una carne, así que no son más de dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separará el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés la carta de divorcio, la carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de nuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en principio no fue así. Y yo os digo que cualquier que repudia a su mujer, salvo por causa, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adulterará. Y el que se casa con la repudiada adulterará. Le dijeron los discípulos, sí, y así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes he dado. Pues hay eunucos y nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por el hombre. Hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, y que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahí el hermano Jesús está hablando. Fíjate, en primer lugar, indicará que claramente que el mandamiento acerca de la carta de divorcio no refleja perfecta voluntad de Dios en cuanto al matrimonio. No ha sido así desde el principio, el 19-18. Para saber cuál era aquella voluntad, tenemos que volver a lo que Dios había dicho al principio. Tenemos que volver a qué? Al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, donde dice así, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una carne. Ok, entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí? El divorcio de derecho, en volverá el tema, pondrá ampliamente el texto de Deuteronomio 13:12. Ok, entonces mira. En primer lugar, en Génesis, Dios no quiere que nunca el hombre esté separado de la mujer. Él no quiere que el hombre esté separado de la mujer. Entonces, según el texto de Génesis, Dios no quiere que la separación nunca del hombre. Todo divorcio y separación es un atentado contra su voluntad. El matrimonio es designio de Dios, es indisoluble. ¿Okay? En segundo lugar, Dios no quiere que el repudio de la segunda noticia, como explicar que su ley mande de carta de divorcio y permita la segunda noticia. Se debe entender, dice Cristo, como concesión a la debilidad humana, o la dureza de vuestro corazón. José os permitió denunciar de vuestras mujeres. Entonces, eso lo dijo en el capítulo 19 de este mismo libro, versículo 8, de que Moisés hizo divorciar a la persona, ¿no? Le dio permiso para que se divorciara, ¿no? En el sentido de que, por el duro corazón, por la pureza de nuestro, por la dureza de vuestro corazón. José permitió el divorcio. La ley en cuanto al instrumento legislativo para establecer orden y justicia en una sociedad de caída imperativa tiene que contemplar situaciones que distan de ser ideales y de tomar medidas para frenar en ella el mal y aliviar el sufrimiento. Dios sabe que a pesar de la revelación de la voluntad perfecta para el matrimonio, el pecado humano conducirá
a ciertos hombres al orgullo de sus esposas. Es mucho mejor, en tal caso, legislar ciertas medidas para la protección de la mujer. En Deuteronomio 24, versículo 2, refleja la elección del menor de los dos males en una situación en la cual el pecado ya ha vulnerado la voluntad expresa de Dios para el matrimonio. Pero el sentimiento real de Dios hacia el divorcio se encuentra más bien en un texto como el de Malaquías, capítulo 2, versículo 14 a 16. Vamos a ver lo que dice aquí en Malaquías. Mas diréis, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, guardados para vuestro espíritu. No seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Te lo explica bien. Ok, el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer, ¿no? Cristo, pues, ¿qué pasa aquí con Cristo? Cristo, pues, vuelve a poner énfasis sobre el principio que bien entendido subyacía en la enseñanza de Deuteronomio 24. El hecho de que el marido y su esposa son uno delante de Dios y deben permanecer siéndolo, lo que los rabinos aceptaban como una excepción positiva de la voluntad divina, Cristo lo interpreta como una concesión hecha por Dios para el amparo de las esposas, a la luz de la dureza del corazón del hombre. Es válido que como medida de carácter práctico en una sociedad caída, pero no como reflejo de la voluntad de Dios para el matrimonio. Puede ser válido para la legislación secular, pero no como norma para los discípulos. Cristo prohíbe a los discípulos la separación matrimonial. Lo que Dios ha unido, nunca hombre lo separará. Pues Moisés nunca había tenido la intención de hacer que fuera fácil romper el compromiso matrimonial. Ahora vamos para el versículo 32. Versículo 32 del capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 32, y dice así: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que causa o la repudia comete adulterio. Okay. Una de las cosas, ¿no?, que podemos ver de Cristo es que Cristo no tiene pelo en la lengua. Sin vacilar, llama adulteros a los divorciados, es decir, a los divorciados que contraen segunda nupcias de edad. Da por sentado el nuevo matrimonio de ambas partes. Y la esposa recibe el certificado de divorcio, ¿sí? Se sobreentiende que es como en fin que pueda buscar un nuevo marido. Y si el marido la repudia, ¿qué sucede si el marido la repudia? Se convierte, se sobreentiende que es para volver a casa él mismo. Cristo no está llamando a adulteros a cónyuge que después de ser repudiado opta por no traer segundas nupcias. Asimilemos bien la fuerza de la enseñanza de Jesús. Es como si dijera: no os dejéis engañar por las legislaciones vigentes. El solo hecho de que las legalices separación ante abogados y jueces no puede recurrir la moralidad de lo que está haciendo. Al volverte a casar, cometes adulterio
que contraviene la clara voluntad de Dios. Por mucho que sea aceptable en la sociedad, constituye un claro quebrantamiento del séptimo mandamiento. El hombre que busca vía legal para regularizar el repudio de su esposa es tan culpable de adulterio como el hombre que entra en relación ilícita clandestina. La única diferencia entre ambos es que mientras este último no tiene consideración alguna por los sentimientos y los derechos de su esposa, el primero habrá cumplido aquel aspecto de la ley que tiene que ver con el amparo de la mujer, pero en cuanto al nuevo matrimonio en sí, ¿qué sucede al nuevo matrimonio en sí? Que tiene que ver con el amparo de la mujer, pero en cuanto al matrimonio en sí, no se distingue en nada de adulterio cualquiera. Es igualmente a un acto de lealtad, moralidad, una infracción de la ley divina. Además, en el caso de separación como marco legal, el adulterio es, al menos potencialmente, cuádruple. El hombre que se repudia a su esposa al casarse de nuevo adultera. Su nueva esposa también adultera. La esposa repudiada al entrar en segundas nupcias adulteras igualmente, y el hombre con el que ella se casa también. Es así porque ante los ojos de Dios el primer pacto matrimonial sigue en pie. Es un compromiso sagrado. Es una promesa hecha hasta la muerte. Y mientras los dos cónyuges sigan vivos, su vigencia no puede ser anulada o la manera firma de un papel. El matrimonio, en este sentido, es insoluble. La explicación para los discípulos son claras. Si no quieren ser culpables de adulterio, no deben repudiar a sus esposas. Ni tampoco deben tomar por esposa a una mujer divorciada, porque está, aunque legalmente divorciada, no, moralmente pertenece aún a su primer marido. Sin embargo, ¿cómo puede Cristo decir esto si la ley autoriza la segunda nupcia de la esposa repudiada una vez concedida la carta de divorcio? Debemos hacer justicia al lenguaje exacto de la frase hace que ella cometa adulterio. Cristo parece estar diciendo que, aunque es la esposa repudiada, quien al volver a casa, a casarse, comete adulterio. Su marido y no ella. Es él el que tiene la carga o la culpa de la situación. El exmarido, al darle carta de divorcio, la destina a un nuevo matrimonio cuando ella, a los ojos de Dios, sigue casada con quién? Sigue casada con él. Tanto ella como su nuevo marido se encuentran, por lo tanto, involucrados en relación que aún siendo aceptada como normal por la sociedad, ante Dios, no es más que un adulterio legalizado. Pero en una situación creada por el primer marido, este la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer repudiada comete adulterio. Ella es además, ella es una víctima obligada porque en aquella sociedad era impensable que la mujer quedara sola. Además, podemos suponer que al menos en muchos casos volviera inicialmente a casa de sus padres. Luego, ellos habrían planes para volverle a casar sin que ella pudiera opinar sobre el asunto. Así se vería involucrada en un adulterio del que no necesariamente era responsable ni era por su voluntad. Porque vamos a poner aquí, vamos a ponerle la tapa al pomo, como decimos aquí en el versículo. Vamos a ponerle la tapa al pomo. ¿Okay? Hemos dejado para el final la frase de estos versículos, que más polémica ha resultado en cuanto a la interpretación. La excepción a la regla establecida por Cristo, la regla
recordémosla, es esta. El divorcio que conduce a segunda nupcias no es más que un adulterio oculto debajo de un pobre disfraz legal. La excepción es esta, a no ser por causa de la infidelidad. Si no hay infidelidad, está cometiendo usted un adulterio. Ok, ¿qué quiere decir Cristo con esto? Todo gira evidentemente en torno al significado que los demos, que le demos a la palabra infidelidad o fornicación, en griego que se llama, quiere decir poner, es una palabra con amplia connotación, así como nuestras palabras inmoralidad, impureza, desempeño o suciedad, por ejemplo, pero siempre se refiere a la inmoralidad, inmundicias sexuales. El matiz exacto de la palabra, sin embargo, queda establecida por el contexto. Esto no ha dado lugar a que haya una multiplicidad de interpretaciones de nuestra frase. De inmediato podemos rechazar aquella interpretación postulada por algunos comentaristas católicos en el sentido de mandar el texto para que rece, que repudia a su mujer, incluso en caso de infidelidad, hace que ella adultere. Hoy en día, esta interpretación ha sido prácticamente descartada, incluso por sus correligionarios. Otros comentaristas sostienen que infidelidad se refiere solo a aquellas relaciones matrimoniales prohibidas por la misma ley. Aquellas entabladas con ciertos parientes cercanos, padres, madres, hermanos, tíos, yernos, nueras, nietos, cuñados. Vamos a ver lo que dice el libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 6 al 10. Capítulo 6, capítulo 18, versículo 6 al 18. Ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa, nacida afuera, su desnudez no descubrirá. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, desnudes o la desnudarás. Tu padre engendrará a tu padre, tu hermana es desnudes o la descubrirá. Entonces aquí está diciendo que uno no puede descubrirla, no puede tener ningún tipo de contacto sexual y nivel una persona en las cosas sexuales. O sea, vamos a continuar aquí, que eran consideradas, esas cosas eran consideradas incestuosas. Cristo estaría efectuando su norma como la estuviera Lo que proponen esta interpretación suele señalar que esta frase no aparece en los otros evangelios sinópticos, o lo cual supone que es una interpolancia añadida por Mateo al escribirle en un momento en que el evangelio estaba penetrando en el mundo gentil, mundo en el cual se daban casos de matrimonios de parentesco cercano. El argumento obvio en contra de esta interpretación es que tal interpolación habría sido más oportuna aún en el caso de Marcos o Lucas, evangelios dirigidos al mundo gentil, pero parece superflua en Mateo, quien escribía para hebreos que no necesitaban la aclaración. Otros sugieren que la codificación que Cristo tiene en mente es la inmoralidad sexual cometida durante el periodo de desposorios, cuando los novios están formalmente casados y por tanto solo podían romper la relación mediante un divorcio en toda regla.
pero aún no vivían juntos. Aquel adulterio sometido durante este periodo, dice Jesús, es motivo suficiente para la ruptura legítima del compromiso. Y la parte inocente puede contraer un matrimonio sin infringir la ley. Nadie duda de que este concepto puede ser incluido dentro de las cláusulas de excepción. Sin embargo, a nuestro juicio, la palabra porneia tiene un sentido demasiado impreciso y general, como para limitar el texto a esta interpretación sin el apoyo de evidencia más explícita. Esto nos deja con la interpretación apoyada por la gran mayoría de comentaristas evangélicos, según la cual el divorcio puede ser lícito en caso de infidelidad. Cristo estaría diciendo que la única excepción a la prohibición del repudio se da en el caso de que la esposa sea culpable de inmoralidad sexual. Es decir, si ella ha cometido adulterio, en tal caso la unión matrimonial ya ha sido violada e invalidada, y el marido queda libre de su compromiso y puede volver a casa sin que su segundo matrimonio sea considerado ilícito. Hay dos consideraciones más que refuerzan esta interpretación. En primer lugar, la misma ley, como ya hemos visto, prescribía la pena capital para el delito de adulterio. Ante la ley, pues la esposa adultera merecía morir. Por tanto, es como si el marido ofendido estuviera en la misma condición que la de un viudo, ha intervenido la muerte y puede casarse sin infringir la ley. ¡Ah! Mira, te lo voy a repetir aquí. Entonces, por eso es que mandaban a la mujer a que la pidieran, que la mataran. Entonces ya el hombre ya queda vivo y queda listo para volverse a casar. Hay dos consideraciones más que refuerzan esta interpretación. En primer lugar, la misma ley, como ya hemos visto, prescribía la pena penal para el delito de adulterio. Ante la ley, pues la esposa adultera merecía morir. Por tanto, es como si el marido ofendido estuviera en la misma condición que la de un viudo. Ha intervenido la muerte y puede volver a casarse sin infringir la ley. ¡Ah! Mira. Ay, Dios. En segundo lugar, esta es la interpretación que encontramos en los escritos de los cristianos de la primera generación de la iglesia. Ellos, como también el judaísmo, entendieron que el adulterio ponía fin al carácter vinculante del compromiso matrimonial. De hecho, su entendimiento de la palabra de Jesús era tan radical que nos plantea dificultades en el sentido contrario. Tanto los judíos como los primeros cristianos creían que el adulterio no solo daba a la parte ofendida la opción de divorcio, sino que obligaba a ellos. Por ejemplo, un texto cristiano de final siglo primero dice: si el marido conoce el adulterio de la esposa y no se divorcia, compartirá el pecado. A la luz de la evidencia, los primeros siglos, los comentaristas, dejo de cuestionar la legitimidad del divorcio en caso de adulterio, deberían explicar con qué derecho interpretan la palabra de Jesús como una opción y no como una obligación. Déjame ver una cosita aquí. Okay. A este respecto, digamos lo siguiente, vamos a decir lo siguiente. Primero, la palabra de Jesús en sí no dice que el divorcio en estos casos sea obligatorio, sino que solo prohíben la prohibición del divorcio. Puede ser que en su interpretación los primeros cristianos fueran excesivamente influidos por el judaísmo, el cual veía dos males
en no divorciarse de la esposa adultera, el encubrimiento del pecado y la contaminación del marido a efectos culturales y ceremoniales. El contacto físico con la esposa inmunda hacía inmundo al marido, pero mantener el matrimonio no es necesariamente encubrir el pecado ni eludir la disciplina de la iglesia. Al contrario, puede ser el fruto de un proceso de confesión, disciplina y restauración dirigida por la misma. Y bajo el nuevo pacto, la contaminación ceremonial pierde la importancia. Solo importa la inmundicia moral y espiritual, que se encuentra en donde se encuentra soluciones en los recursos de la gracia de Cristo para efectuar limpieza y restauración. Tercero, la interpretación de la iglesia post-apostólica parece dejar al lado el mensaje de perdón y reconciliación de Cristo. Es una de las notas dominantes del Evangelio. Si Dios perdona al pecador arrepentido, no parece existir razón de peso con la cual continúe ofendido no pueda perdonar también. Bueno, a nuestro juicio, pues esta interpretación, la que admite la posibilidad de divorcio y segunda nupcia legítima de la parte inocente de un matrimonio en el que uno de los cónyuges comete inmoralidad sexual, es la más convincente y no hay suficiente apoyo documentales para la otra. Déjame ver una cosita aquí simultáneamente, porque esta palabrita me tiene un poco uso. Es la palabrita, ¿cuál no está la palabrita? ¿Dónde está la palabrita que ya se me perdió? Está la palabrita tanto que quiero saber. La palabrita esa es. ¿Por qué se me estudió? ¿Por qué se me estudió esa palabrita? Otra palabra. Disciplina y ceremonia importante. Eh, Jesús necesita otros espejuelos porque ya no está mirando bien. ¿No? Sí, está. Ya. Está bueno, ahora, pero ¿por qué la veo? Bueno, eso pasa mucho. Mira aquí, nupcias. La palabra nupcias. Ceremonias que dos personas se unen. De segundas nupcias. Lo permite la posibilidad de divorcio y de segundas nupcias. Ok, eso es lo que significa la palabra nupcias. Déjame verla bien. Déjame verla bien porque palabra nupcias. Palabra nupcias. Ceremonia en la que dos personas se unen en matrimonio, casados en segundo nupcias. Se declara que una semana de fiesta con motivo de las nupcias del principio. Oh, mira, yo sabía que nupcia era boda. Sí, todos los días uno aprende algo nuevo. Todos los días, hacía rato estaba de estas palabras, pero estaba de eso, pero nunca me puse para qué, para saber lo que decía esa palabra. Nupcia, nupcia quiere decir que para casarse uno inocente de un matrimonio, ahí lo dice, al mismo contexto de dando la respuesta. Bueno,
Yo no le había prestado atención, pero ya sé ya, nupcia, es como ceremonias en las que dos personas se unen, casi. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Ver aquí como perfecto. En conclusión, en resumidas cuentas, pues Cristo, en contraste con los escribas y fariseos, afirma el carácter indisoluble del matrimonio, de manera que, aunque cuando el divorcio se realiza en un marco legal socialmente aceptable, ante los ojos de Dios, el marido y la esposa siguen casados. Por tanto, las segundas nupcias de cualquiera de los dos han de ser vistas como adulterio. La única excepción a esta norma que Cristo menciona es la misma ley mencionaba. El repudio puede ser aceptable cuando el compromiso matrimonial ya se ha vulnerado a causa de la infidelidad del otro cónyuge. Jesús nuevamente está subiendo el listón de lo que hasta aquí sus oyentes habían entendido que era la exigencia de Dios. Así lo entendieron sus discípulos en el capítulo 19, versículo 10. Así es, la relación de hombre con su mujer no conviene casarse. Que dice, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. No conviene casarse, por eso mismo es que yo estoy solterito y ando solito, y sí, estoy casado, pero estoy casado ¿con quién? Con Dios. Pero el listón es alto, no solo para el hombre que desea divorciarse, sino también para la mujer repudiada. A primera vista, Cristo sale en defensa de la mujer, que casi siempre era la víctima en la jurisdicción de aquel entonces, negando aquella interpretación de la ley por la cual el repudio era fácil, pero a la vez se le hace más difícil para ella. Según la ley, recibir una carta de divorcio con el fin expreso de permitir que volviera a casarse, según Cristo, no puede volverse a casar sin cometer adulterio, sin que su nuevo marido lo cometa también. Ciertamente, el discipulado cristiano no es un camino fácil. Entonces, lo que está diciendo que Cristo es que se vuelva a casar o algo así, vuelve otra vez al mismo ¿qué? Adulterio. ¿Qué quiere decir? Que si la mujer se vuelve a casar, el hombre se vuelve a casar, ¿qué cosa es? Se vuelve al mismo adulterio. Entonces aquí ya estudiamos lo que quería decir esta buena, estas enseñanzas que Jesús nos dio acerca de el divorcio, acerca de adulterio. Entonces ya mañana vamos a comenzar con el capítulo, vamos a ver qué capítulo vamos a estudiar mañana. Vamos a estudiar en este mismo capítulo y vamos a estudiar desde el versículo ¿cuál? El versículo 33 al 37. Vamos a estudiar mañana. Yo espero de que hayan aprendido algo nuevo. Yo siempre estoy aprendiendo y me gusta mucho más cada vez que yo estoy estudiando la palabra de Dios. Y ahí nos vemos mañana a la misma hora, a las 6 de la mañana, y espero que tengan un bendecido día. Miramos, hasta mañana. Bye.